Muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a estar revisando el tema de la religiosidad. Buscamos, entre otras cosas, que con esta clase entendamos lo que es la religiosidad y que en ese entendimiento evitemos los vicios que llevan a una vida religiosa. Ya hemos visto un par de clases, vimos la de religiones y sectas. Ya vimos la de tradiciones y ahora vamos a ver la de religiosidad. Es un tema muy importante porque, al igual que los temas anteriores que hemos revisado, la religiosidad también evita que nosotros podamos tener una relación genuina, fresca con nuestro Señor Jesucristo y crecer en el conocimiento de Él. La religiosidad lo impide, la religiosidad es un estorbo y vamos a definir qué es la religiosidad. Bueno, cuando ustedes oigan de religiosidad, cuando ustedes escuchen esta palabra, religiosidad o una persona que es religiosa, un religioso, también vamos a asociar este otro término de legalismo, ¿no? O que es un legalista. Y también podríamos asociar una tercera palabra, un tercer término a la religiosidad, que de hecho la palabra religiosidad en la Biblia habla de alguien que es ceremonioso, alguien que es ceremonioso. Entonces, son palabras que se relacionan unas a otras, religiosidad, al legalismo, a alguien que es ceremonioso. Y miren, quiero mostrarles este pasaje de Santiago 1:26 que dice que si alguno se cree religioso entre vosotros, entre nosotros, entre ustedes, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Santiago 1:26. Fíjense, este pasaje es bien interesante porque muchas veces nos consideramos personas de fe y que por ser personas de fe también tenemos esta asociación de ser religiosos. Miren, este pasaje nos deja ver que si alguien se cree religioso, pero no está transformado en su interior de tal forma que de la llenura de su corazón, dice la Biblia, habla su boca y esto que habla no es conforme a la voluntad de Dios, entonces tal religión es vana, ¿sí? Es decir, que aquí podríamos entender que la religiosidad le da mucho énfasis al exterior sin que haya una verdadera transformación en el corazón. Si eso pasa con el hombre, si no tenemos una transformación interna, entonces nos está engañando el corazón y la religión es vana, ¿vale? Podríamos entender así la religiosidad. Nuevamente, lo hemos hablado incluso en clases anteriores, donde pudiera uno ser muy devoto, muy dándole mucha importancia a los temas externos del culto, pero si eso no llega a lo más profundo del corazón, si eso no llega al fondo de nuestro corazón y nos transforma, entonces dicha religión es falsa. De tal forma que por eso religiosidad se entiende como ceremonioso, porque la religiosidad implica darle mucha importancia a las cosas externas, a las formas, a la ceremonia, al culto, sí, a las cosas que se ven, pero sin que eso verdaderamente implique una transformación del corazón. Si alguien ya está en ese legalismo, en esa religiosidad, pues esa persona ya está en un engaño. Ya dicha religión, como lo dice este pasaje, pues viene a ser vano, ¿no? Ya no sirve de nada. Es estéril, no opera,
en el fondo del corazón transformando a la persona, sino que nos engaña y nos hace creer que lo importante es lo externo. Fíjate este pasaje que nos va a dar pauta para ir desarrollando el tema con mayor detalle. Dice que ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que esté en el tuyo? Este pasaje, así de forma inicial, nos deja ver que antes que uno vea lo exterior, o antes de que uno vea al que está enfrente o el problema que está afuera, uno tiene que ver y darle importancia a lo que hay internamente en nosotros. Ojo que el pasaje no termina aquí, más adelante vamos a ver cómo concluye, pero este es un pasaje que nos da el parámetro de cómo debemos de ir evaluando nuestro caminar en Cristo. Tenemos que darle importancia a nuestra propia vida, tenemos que darle importancia a lo que esté mal en nosotros mismos antes que ver lo que está fuera de nosotros, porque de esa forma vamos a permitir entonces que nuestro caminar con Cristo nos vaya transformando, ¿vale? Bueno, vale decir que la religiosidad y el legalismo trabajan de forma contraria a este pasaje. La religiosidad y el legalismo nos llevan a fijarnos más en lo externo a nosotros que en lo interior de nuestro corazón. Fíjense, qué da origen a una vida religiosa? ¿Qué da origen a una vida religiosa? ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Cuáles son los motivos que, que dan pie a una vida religiosa? Bueno, entre ello encontramos que las tradiciones, ¿no? Ya lo veíamos la semana pasada, las tradiciones y herencias nos dan, nos llevan, nos inclinan a una vida religiosa. De hecho, compartíamos la semana pasada y lo volvemos a hacer el día de hoy, que Marcos 7:13 dice que muchas de las tradiciones que transmitimos y recibimos, muchas de ellas invalidan la palabra de Dios. Mira, velo de esta forma. La palabra de Dios la envía el Señor para cumplir un propósito que tiene que ver con la transformación de nuestro ser interior. Muchas de las tradiciones y herencias que hemos recibido y que también transmitimos nos dan la noción de que estamos teniendo una relación con Dios cuando realmente lo que se está teniendo es una práctica que no nos transforma en lo profundo del corazón. Entonces, estas tradiciones y herencias sí nos pueden llevar a una vida religiosa, de pensar que porque practicamos X o Y religión, digo X o Y tradición, entonces estamos teniendo una relación con Dios cuando no es así. De tal forma que esas tradiciones y herencias pueden estar invalidando en nosotros mismos la palabra de Dios que quiere transformarnos. Quiero hacer hincapié en esto. La palabra de Dios es una semilla que viene a nosotros, que es sembrada en lo profundo de nuestro corazón y que después también con ese riego que el Señor hace en nosotros, va haciéndola crecer y nos va dando una transformación y nos va dando un cambio no solamente en nuestro carácter, sino en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vivir, en la forma en que nos proyectamos en esta vida. Si eso no está operando en nosotros, si eso no está pasando en nosotros, puede ser que simple y sencillamente estemos viviendo ya una vida religiosa. Es decir, asistimos a la iglesia o practicamos algunas tradiciones que pueden ser también muy cristianas, pero que no penetran en nuestro corazón y que no nos ayudan a cambiar aquellas áreas de nuestra vida que aún nos siguen dando muchos problemas. Entonces, uno de los motivos que dan origen a una vida religiosa son estas tradiciones y herencias. Por eso la semana pasada revisábamos algunas tradiciones e incluso la exhortación a través de esa clase es que pudiéramos nosotros revisar
aquellas tradiciones que aún están operando en nuestras vidas, porque decíamos que incluso aquellas que parecen pues inofensivas o inocentes pudieran llevarnos o pudieran trasladarnos a una mente religiosa. Este es verdaderamente el problema. Hay muchas tradiciones que evidentemente heredamos, que nos van llevando poco a poco a una mentalidad religiosa. Aquí lo que estamos buscando nosotros en el caminar con Cristo es tener una relación íntima, es ver su gloria operando en nuestro día a día, en todas las situaciones, todas las circunstancias que atravesamos. Pero las tradiciones y herencias nos pueden llevar a un engaño de pensar que porque hacemos X o Y cosa, eso conlleve esa relación y puede ser que no. Así que muy abusados con todas esas tradiciones y herencias que hemos estado recibiendo y en las cuales hemos estado viviendo pues ya de mucho tiempo atrás. Por eso la semana pasada veíamos la necesidad de revisar, ¿verdad? Si aquellas tradiciones en las cuales nosotros participamos, pues de cierta forma nos edifican, son tradiciones que nos permiten acercarnos más a Dios o todo lo contrario, no vaya a ser, como lo dice aquí la palabra, que esas tradiciones invaliden la palabra de Dios. ¿Qué otra motivación hay hacia una vida religiosa? ¿Qué otros motivos dan origen a una vida religiosa? Pues miren, una vida religiosa también puede darse por motivo de provenir de una religión. Fíjense qué interesante pasaje ese que tenemos aquí en Filipenses 3, del 4 en adelante. Es el caso de el apóstol Pablo. Dice que aunque también yo tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Él está hablando de que él eh, se puede sentir orgulloso, ¿sí? De una forma muy profunda, porque en el 5 dice que él fue circuncidado al octavo día y es del linaje de Israel. Fui circuncidado al octavo día y soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Soy hebreo de hebreos y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a justicia, que se basa en la ley, irreprensible. Fíjense, este pasaje es bien interesante porque nos deja ver que el apóstol Pablo provenía de una religión, ya la ubicaron. Él era fariseo y él era irreprensible, él había sido circuncidado conforme a la ley de Moisés al octavo día, él ubicaba a su linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, ¿sí? Y dice que en cuanto a la ley, a la justicia que se basa en la ley, él era irreprensible. ¿Qué significa que él era irreprensible? Significa que él cumplía a pie, detalle a detalle, cada aspecto que la ley o que esta religión demandaba. Fíjense qué interesante, porque eso le daba una personalidad bien firme, en la cual incluso al principio él dice que él podía confiar más que cualquiera en su legado, en su herencia religiosa, en las tradiciones que él había recibido por parte, pues, de sus padres, evidentemente, por la formación que él había tenido por parte de sus maestros, ¿sí? Por todo aquel celo con el que guardaba él cada aspecto de la ley de Moisés, ¿no? Pero ahí, si ustedes lo ven en el 6 dice que era tan celoso de su religión que él perseguía a la iglesia. Este pasaje nos deja ver cómo en una persona se puede concentrar y se puede
delinear lo que es una vida religiosa que evita que conecte con Cristo. Y no solamente le evita esto que conecte con Cristo, sino que incluso él se había vuelto adversario de la propia iglesia. Él se sabe que tenía tanto celo por su religión, tanto celo por la ley, de acuerdo a cómo se la habían a él transmitido, que él era perseguidor de la iglesia. Incluso él estaba ahí cerca cuando a Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana, lo asesinan, ¿verdad? Por hablar de Cristo. Y él consintió ese asesinato. Entonces, en Pablo, en esta etapa de Pablo, evidentemente él después tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, él después fue transformado, Cristo, pero hasta antes de eso, él vivía, ¿sí? En su religión de forma anclada y esa forma de vida, pues lo detenía en cuanto a conocer a Cristo. Sí, Vero, adelante. Fíjate que aquí me surgen algunas preguntas, ¿no? A ver, viene. Mira, la primera, finalmente todas las instituciones, se llamen iglesias o se llamen templos o religión, Ujú. tienen ciertas normas que se deben de seguir, Ok, ciertas cosas que se deben de cumplir. Por lo que estás comentando, todo eso ya se convertiría en religiosidad, pero todos lo necesitan. Es decir, no puedes dejar, ni siquiera los apóstoles pudieron dejar así todo abierto, ¿no? Sino que tendrías que seguir ciertas leyes, ciertos principios, ciertas normas, deberíamos de seguir ciertas cosas. No es solamente, ¿cómo te podría decir? Abierto ok, sí, sí, o sí. lo que cada quien quiera creer, ¿no? Ok, Porque por algo tienen pues una senda que seguir, ¿no? ok, Como la quieras, pero es una senda. sí, Entonces, ¿en qué momento no es religiosidad? Porque finalmente religiosidad se traduce, o según su definición, son esas normas que se tienen dentro de una iglesia, congregación, institución o lo que sea, ¿no? Esa es ujú. una pregunta. A ver, esa vamos a contestarla, esa es muy interesante. Vamos a ver, vamos a cambiar la pregunta, más bien vamos a preguntar, ¿cuándo esas normas, cuándo esas prácticas, cuándo esas ceremonias, dan pauta a la religiosidad o a una vida religiosa? Eso pasa cuando esas normas, esas pautas, esas directrices o esas ceremonias toman mayor valor, mayor importancia que tu verdadera comunión con, en nuestro caso, con Cristo, en lo más profundo de nuestro corazón. Cuando es más importante la forma que el fondo, es una vida religiosa. Ahora, estoy de acuerdo con lo que tú comentas. Vamos a pensar así, o sea, cada institución, cada organización que presenta incluso la palabra de Dios, también tiene sus formalidades, claro que sí. O sea, es imposible que no las haya. Pero cuando esas formalidades cobran mayor importancia que tu verdadera comunión con Dios, con Cristo en el día a día, en la intimidad de tu corazón, en tu semana, entonces ya se está viviendo una vida religiosa. Podríamos poner algún ejemplo. A ver, uno muy simple. Cuando es más importante ir los domingos a la iglesia, vaya, que el culto en la iglesia cristiana tradicional es el domingo, ¿estás de acuerdo? Cuando asistir los domingos es más importante que tu comunión diaria con Jesucristo, ese asistir los domingos ya es parte de una vida religiosa o legalista, porque incluso, fíjate, Vero, y con ese ejemplo, y ahorita vemos otro,
hermanos, pudiéramos decir, fíjate, es que yo sí estoy bien porque yo sí asisto los domingos y ese que no va los domingos está mal y entonces la mente religiosa incluso empieza a hacer un juicio sobre ese elemento que evidentemente se tiene que atender, pero es parte de la vida cristiana, es algo que tiene que abonar a que tú tengas una comunión íntima con el Señor. Pero si ese elemento de asistir los domingos cobra mayor relevancia o una relevancia en la cual tú bases tu confianza, tu certeza, porque yo fui el domingo, entonces estoy bien delante del Señor, pero en el interior sigue siendo la misma, pues entonces ese es un elemento de una vida religiosa. Y hablaba al principio de este elemento legalista, ¿no? Porque muchas veces a través de estos elementos que son formalidades, empezamos a enjuiciar a otras personas. Ahora, tienes razón sobre lo que decías. No importa si vamos o no a la iglesia, sí, no, sí, sí importa. La Biblia dice que tenemos que asistir, que no seamos como aquellos que dejan de congregarse, pero en la madurez y en el entendimiento al que estamos llamados, no podemos asumir que la asistencia al culto el domingo es, vaya, más importante de lo que realmente es. Es un elemento de comunión que Dios pide, pero realmente lo importante es cómo estoy conectando yo todos los días mi corazón de frente a Dios, cómo lo estoy buscando en el día a día. No sé si me explico, pero, Sí, sí te explicas bien. Fíjate que inclusive estaba yo pensando ahorita en otro ejemplo, ¿no? ajá, Estamos asistiendo a estas reuniones, asistimos a nuestros cursos, participamos o vemos y finalmente cuando ya sea el último curso, pues vamos a graduarnos. ajá, Pero nada más nos vamos a graduar por graduar y entonces voy exactamente. a cumplir por cumplir Es, o es porque esto está cambiándome. eso es el punto, pero lo acabas de decir bien y lo acabas de perfilar efectivamente como es. Cuando las cosas se vuelven cumplir por cumplir, es una vida religiosa. Cuando las cosas se vuelven en un cumplir por cumplir, el corazón es tan engañoso que en ese cumplir por cumplir, tu corazón te puede decir que vas bien, aunque realmente probablemente en tu vida tengas muchos problemas que no se estén resolviendo porque no estás teniendo una verdadera intimidad con el Señor. Fíjate, el caso que estamos aquí presentando de Pablo es bien interesante. Él se puede decir así que en su carácter religioso cumplía, sí cumplía, había sido circuncidado, tenía identificado su linaje, cumplía en cuanto a la ley todos los preceptos, ¿sí? Era irreprensible en cuanto a la ley, a la justicia que se basa en la ley, pero su corazón estaba alejado de Cristo. Y no solamente estaba alejado de Cristo, sino que perseguía a la iglesia, se volvía adversario. Este es una radiografía muy precisa de lo que pasa con aquella persona que está viviendo una vida religiosa, ceremoniosa, que cumple porque tiene que cumplir, pero como tú también lo acabas de decir, ¿qué hay detrás de eso? O sea, si está habiendo una verdadera transformación o no. Y Fíjate fíjate, que de sí, ahí también adelante. me sale la siguiente duda. A ver, Mira, ahí te va. Em, Según entiendo y por lo que, pero eso es mi pensar, ¿verdad? Lo que ujú, estoy queriendo yo entender a lo mejor. sí, Lo que estoy entendiendo es de que mis acciones, mi día a día y todo lo que yo haga debe de estar siempre relacionado en ese culto hacia Jesús, es decir, para darle
ese testimonio todos los días, en todos los momentos y en todo instante, ya sea que fuera por mi trabajo, ya sea que sea en mi casa. Y la otra parte, ¿qué sucede si no lo cumplo totalmente? Es decir, a lo mejor yo no estoy hablando de Jesús con otras personas, a lo mejor yo no les estoy enseñando, pero todo lo demás sí lo estoy haciendo. Ahí te Entonces, va, hasta ahí te hago una pausa. Fíjate, te voy a hablar cómo va. Cuando en términos de Cristo se habla tengo que o tengo que cumplir, estamos parados en una base incorrecta. Te voy a decir por qué. Mira, la Biblia declara que por nuestra fe en Jesucristo somos hijos de Dios y que el sello de nuestra redención es el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo está en ti y está en mí. El Espíritu Santo no es que va a estar, ya está en ti. Y la Biblia declara que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo morando en ti. De tal forma que la vida en Cristo conlleva que escuchemos a Jesucristo y que tengamos una relación y una comunión íntima con Él de forma permanente. Evidentemente, no lo podemos hacer porque tenemos muchas distracciones, tenemos muchos elementos que desvían nuestra atención. Pero a ver, Vero, yo quiero decirte que tú y los que me están escuchando tienen al Espíritu Santo viviendo en ustedes, en mí. Y Él quiere tener una relación de frente a cualquier inquietud, problemática, anhelo, deseo, sueño. Él quiere ser parte de tu agenda diaria, ¿sí? Cuando tú tomas conciencia de eso, para empezar, y lo crees, entonces pudiéramos estar persiguiendo de forma permanente querer oírlo, de frente al problema con el hijo, con la hija, con mi vida, con mi futuro, con mis actividades diarias. Y si nosotros le estamos buscando de continuo, en ese sentido, Él nos va a estar hablando y vamos a poder tener esa comunión que nos va a enamorar. Evidentemente, los elementos del culto o de la religión, por decirlo así, nos van a ayudar a que nuestro oído se afine, a que nuestros sentidos conecten de una forma más precisa con el Señor. Y derivado de ese enamoramiento, Vero, derivado de ese enamoramiento, vas a obrar y vas a hacer lo que tengas que hacer como algo orgánico, como algo natural. Fíjate qué interesante. La religiosidad es al revés. La religiosidad más bien busca qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que no estoy haciendo. Y es como tratar de, a través del hacer, del cumplir, tener una relación, pero no, la relación inicia en tu corazón. Inicia en lo más profundo de ti y de ahí se va desarrollando una vida que termina haciendo lo que es grato a Dios por pura correspondencia. oye, entonces podríamos decir que es una comparación en pequeñito de lo que nos sucede con nuestras relaciones. Por ejemplo, yo atiendo a mi niño no porque lo tenga que atender, sino porque lo quiero, porque lo amo, porque quiero que esté bien, lo cuido, lo alimento, lo educo. Exacto, Y, Vero, por exacto, ejemplo, con mi o sea, esposo, con mi pareja. exacto, así es. O sea, tú al hijo lo amas y haces lo que tienes que hacer porque lo amas, no lo piensas, no lo elaboras, no lo haces religioso, es decir, no dices, a ver, ahora qué tengo que hacer para amarlo, no, sino porque lo amo, lo hago.
Exactamente, ese es el ejemplo. Y fíjate que por eso el caso del apóstol Pablo es bien interesante, porque él vivía en una mente religiosa y él se sentía, por eso fíjate lo que dice Filipenses 3 del 4 en adelante. Aunque también yo tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Fíjate lo que lo llevaba a pensar o a sentir su mente religiosa, lo hacía orgulloso, lo hacía orgulloso de su tradición, lo hacía orgulloso y vanaglorioso de su herencia, pero nada de eso sí surgía de un amor genuino como tú lo acabas de decir. Él creía que porque hacía, porque había recibido, porque era celoso, entonces él estaba bien. Pero fíjate, hay más pasajes en la Biblia al respecto. Aquí es un segundo elemento o tercero que hablamos de aquellos motivos que dan pauta a una vida religiosa. Y otro es un concepto erróneo que nos formamos de Dios, un concepto erróneo que nos formamos de Dios. El mismo Job en 42:5 decía que de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pregunta, si Job lo declaró, si Pablo tenía una vida religiosa, que quiere decir incluso que Pablo estaba en la misma condición de este pasaje. Él creía tener una comunión con Dios, pero no la estaba teniendo. Si acaso de oídas había oído de Dios. Él creía que con su práctica, con su religiosidad, él creía que con su herencia, con su tradición, sabía de Dios. Es hasta que conecta uno con Dios que dice, ah, caray, pues yo creía tener una relación contigo, pero no la tenía. Ahora me doy cuenta que solamente de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y fíjate, una cosa al respecto tiene que ver con aquella idea que tenemos equivocada del amor, porque el amor humano es condicional. El amor humano, digo, si alguien te ama, pues tú correspondes al amor. Si alguien no te ama, pues no correspondes al amor. Pero el amor de Dios es diferente, el amor de Dios no está condicionado. Vaya que la Biblia nos enseña que el amor de Dios por ti y por mí es puro y no está condicionado a lo que hagas o no hagas. Él te sigue amando de la misma forma. Entonces, caemos en el mismo punto que estabas comentando, Vero, cuando tú tomas conciencia de ese amor que es permanente, que es estable, que es eterno por ti, entonces de forma natural haces lo que tengas que hacer en respuesta a ese amor. Pero si tú crees que ganas el amor de Dios o pierdes el amor de Dios, es decir, que ganas puntos o pierdes puntos de frente al amor de Dios, eso no te permite tener una relación fresca, natural con Dios. Cuando se cree que el amor de Dios se gana, entonces es que uno puede también convertirse en una persona religiosa, porque tal vez pienses que entre más leas, más te ama, entre más asistas al servicio, más te ama, pero si no vas, te deja de amar, y eso es un error. Hay muchas ideas erróneas que tenemos respecto al Señor. Fíjate, incluso una idea tradicional que yo he advertido que la gente tiene con respecto al Señor es que, bueno, partiendo del amor, o que Dios es amor, y muchos piensan que Dios no castiga. Dios cree la gente piensa que Dios no castiga, porque si es amor, ¿cómo puede ser compatible el amor de Dios con que Él castigue? Pero la Biblia sí enseña que Él castiga, que Él ha dejado leyes, que si el hombre transgrede, que si el hombre
incumple, entonces él mismo va a dar el castigo merecido al extravío de los hombres. Dice la palabra de Dios que dice, si el justo con dificultad se salva, entonces ¿dónde quedará o cómo le irá al que es pecador, ¿no? Es decir, que aquella persona que sigue pensando que Dios no castiga, puede estar viviendo su vida a su manera sin considerar las consecuencias de su propio extravío. Otro error, por ejemplo, equivocado que se tiene también respecto a Dios es que muchas de las cosas malas que nos pasan son pruebas, ¿no? Es que Dios me está probando. Y muchas veces no advertimos que lo que nos pasa y que no nos gusta no son pruebas, sino que son consecuencias de no tomar buenas decisiones. Entonces, mira, hay toda una serie de ideas erróneas que nos formamos de Dios que nos pueden llevar a tener una vida religiosa. Nuevamente, la Biblia nos enseña con este pasaje tan sencillo de Job 42:5 que no depende, que no basta con oír a Dios, no basta con oír de Él, no basta con pensar de Él, no basta con hacer cosas relacionadas a Dios, sino que lo que Dios quiere es que lo veamos cara a cara. Un día se va a cumplir eso de forma plena, pero hoy en día podemos tener una relación íntima, profunda, porque Dios, su Espíritu está en nosotros, hermanos. ¿Cómo se logra eso? Bueno, pues evidentemente primero entendiendo que lo podemos tener, anhelándolo, buscándolo de continuo. Dice la palabra de Dios que el Señor dice, búscame mientras puedo ser hallado. Si me buscas de todo corazón, me vas a hallar, dice el Señor. Entonces, ese es el punto, que por amor le busquemos de forma insistente hasta encontrarlo y verlo sin que nos engañemos que porque lo que hacemos de forma recurrente es verdaderamente la relación que Él busca con nosotros. Es un tema que nos reta a todos, mis estimados hermanos. Es un tema que yo podría decir en el cual todos estamos trabajando. Algunos ya nos atoramos, algunos vamos caminando, pero este tema religioso es verdaderamente un lastre. Fíjate, hay otro asunto que también da a una vida religiosa que tiene que ver con la rutina. Tan es así que en Apocalipsis 2:4, una de las reprensiones que hace Dios a una iglesia es que, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La rutina, fíjate, Vero, y hermanos que escuchan cómo se empieza a entender esta situación. Si tú empiezas a hacer la práctica de la religiosidad, de los estatutos, de los protocolos de la institución de forma rutinaria, esa rutina empieza a apagar el amor, porque se empieza como a hacer todo como robótico, vaya, como sin sentido. Es que lo tengo que hacer, es que no lo he hecho. Y perdemos de vista nuevamente que todo tiene que ver con el amor que decimos tener de parte de Dios, al cual le correspondemos. Y entonces necesitamos entender esto y entender que la rutina también puede ser un factor que nos lleve a una vida religiosa. Yo leo mi Biblia pues porque la tengo que leer, yo tengo que orar porque pues tengo que orar, yo tengo que ir a la iglesia porque tengo que ir, es decir, tengo que hacerlo, sí, pero no. O sea, tengo que hacerlo en el sentido de abonar al amor que hay entre el Señor y mi persona, de ida y vuelta, pero si yo no entiendo que lo que hago abona a ese amor, esa rutina puede operar
de forma contraria. Y bueno, pues yo creo que los que tenemos pareja lo podemos entender, ¿verdad? Cuando ya algo se vuelve rutinario, cuando la relación con la persona se vuelve rutinaria, pues como que ya empieza a perderse el sentido de la convivencia, el sentido de la comunión, pues vaya que todo se empieza a enfriar, pues es lo mismo con el Señor. Y yo creo que por eso la Biblia nos deja ver estas dos figuras que son muy recurrentes de Dios para con su iglesia, ¿no? Que es el novio y la novia, la esposa de Cristo, porque finalmente se habla de una relación que si no se fortalece por medio también de cosas frescas, la rutina puede estarla trastocando, ¿no? Fíjense, otro tema que también, otro punto que también da origen a una vida religiosa. Pues ya vimos varios, este también es bien delicado, tiene que ver con la falta de compromiso. A esta altura, si ustedes se dan cuenta, entonces todo apela a una madurez, todo apela a que se desarrolle en nosotros una madurez de que si hay cosas que tenemos que hacer, definitivamente sí, pero no debemos de perder de vista por qué las hacemos. Nosotros, bien lo preguntabas hace rato, Vero, lo comentaste, bueno, acabamos los cursos y luego ¿qué? ¿Se han preguntado ustedes? ¿Y luego qué? ¿Para qué fueron los cursos? ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál es el sentido? ¿Para qué te estás preparando? ¿Para qué te estás capacitando? ¿Cuál es el fin de todas las cosas? ¿Lo has preguntado? En medio de todo esto, debe haber un compromiso de parte de cada uno de nosotros para poder continuar en el conocimiento de Cristo, para poder crecer, para poder madurar, para poder dar fruto, para que no solamente mi vida venga a ser motivo de bendición para mi familia, sino también un elemento de bendición para otras personas, para la iglesia, para la comunidad con la que me congrego. Es un todo, mis hermanos. Si no hay compromiso, si no hay un compromiso con el Señor, con su llamado a cada uno de nosotros, en lo específico, en lo particular, entonces es como que estamos haciendo las cosas sin sentido, ¿no? Fíjate cómo lo dice Lucas 9:62, dice que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Nosotros tal vez no lo hemos advertido, pero al haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, hemos sido puestos en una, ¿cómo lo diré? En una pista donde tenemos que avanzar, donde debemos de correr. Hemos puesto incluso, como lo dice este pasaje, la mano en el arado. Sí, es como si ya estuviéramos siendo capacitados para trabajar para el Señor. Tenemos que seguir adelante. Lo hemos comentado anteriormente que toda la capacitación que el Señor está poniendo a tu alcance tiene como propósito bendecirte y también bendecir a otros a través de tu vida. Tiene como propósito renunciar a la vida vieja, renunciar incluso a algunas tradiciones, renunciar incluso a algunas formas de pensamiento que tenemos respecto a Dios, alguna religiosidad que a lo mejor todavía esté en nosotros, pero vaya que Dios te proyecta hacia adelante como un obrero capacitado, como un obrero apto
para implementar, para instalar en otras personas el reino de Dios, para que su voluntad tome lugar no solamente en tu vida, sino en tu familia de carne y en tu familia espiritual. Y eso conlleva un compromiso, hermanos. Eso conlleva un compromiso que muchas veces no queremos asumir. Y sin compromiso, pues nuevamente, pues no hay relación, ¿verdad? Puede haber religiosidad, puede haber legalismo, puede haber una vida ceremoniosa, pero no una verdadera comunión con Dios que crezca en un amor que cada vez se manifieste en nuestras vidas y en los que nos rodean. Entonces, ese es un tema, ¿no? Ese es un tema que verdaderamente afecta al cristiano, que no se compromete. Y bueno, pues este pasaje nos deja ver eso, ¿eh? Que muchas veces hay cosas que Dios nos va a pedir, hay muchas cosas que vamos a tener que dejar o cambiar, y si no hay compromiso, pues dice la Biblia que es como si miráramos hacia atrás y que no seríamos entonces aptos para el reino de los cielos. Entonces ya vimos cinco elementos, los repito aquí rápido, que dan origen a la vida religiosa. Tradiciones y herencias, bueno, ya lo vimos. Provenir de una religión. Por cierto, en México, la mayoría de las personas venimos de la religión tradicional católica y sin darnos cuenta, muchas veces, ya viviendo en Cristo, todavía esa religión sigue ahí anclada de una u otra forma y eso debe de cambiar. Conceptos erróneos que nos conformamos o nos formamos acerca de Dios, que también pueden ser por motivo de las tradiciones, de las mismas religiones en las cuales nosotros fuimos formados. La rutina, esa rutina que mata el amor y la falta de compromiso que evidentemente, como lo acabamos de ver, es una situación verdaderamente inconveniente porque no nos permite caminar, no nos permite avanzar y no permite que la voluntad de Dios se manifieste en nosotros de forma plena. Si todo eso lo metemos en una licuadora, bueno, pues entonces el escenario es catastrófico. Vero, Sí, la última pregunta. ¿Qué pasa si yo no algo, como decías tú, como un elemento, ¿no? ajá, Digamos, ¿qué pasa si yo de continuo no leo la Biblia? Pero sin embargo, yo sé principalmente, lo siento en mí, ese espíritu, ese amor. Necesito otra vez, como estábamos comentando, ¿no? Debo o necesito leerla, es parte de lo que debo de hacer o es simplemente para poderme comunicar con el Señor, una forma más de comunicarme, o por qué no, es decir, ¿qué sucede si yo no la leo? ok, y yo creo que aquí, mira, ya en la madurez que a la que Dios nos dirige, la Biblia nos lo perfila de una forma muy interesante, muy rica en significados, porque Dios a través de la palabra, de su propia palabra, nos enseña lo siguiente. Te voy a leer el pasaje. Todo me es lícito. Fíjate, esto está en Primera de Corintios 10:23. Dice en la palabra de Dios, y este yo creo que es el pasaje clave para salir de toda mente religiosa. Fíjate nada más. Primera de Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y luego fíjate lo que dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. A ver, vamos a adaptar este pasaje a lo que tú acabas de decir, Vero. Y la verdad, se los digo como es, Dios quiere que todo en nuestra vida lo pasemos a través del filtro de este pasaje. Te voy a decir cómo.
¿tengo que leer la Biblia o no tengo que leerla? ¿Tengo que leerla o puedo dejar de leerla? Si lo pasamos a través de este pasaje, nos preguntaríamos, más bien, ¿me conviene leerla o me conviene dejar de leerla? ¿Me edifica leerla o me edifica o no leerla? Y tú misma vas a encontrar respuestas. De hecho, las tradiciones de las que hablábamos hace 8 días, también las tienes que pasar a través de este filtro. ¿Me conviene? ¿Me edifica? Y no verlo como una regla religiosa de tengo que sin sentido. Más bien, me edifica. A ver, yo te preguntaría, ¿me conviene congregarme? Sí, sí me conviene congregarme. Eh, ¿Me es lícito no ir a la iglesia? Dice la palabra de Dios que todo me es lícito, pero ¿me convendría dejar de asistir a la iglesia? No, no me convendría, porque podría apagarme, podría enfriarme. ¿Me es lícito dejar de leer la Biblia? Pues de acuerdo a la Biblia dice que me es lícito, pero ¿me conviene? No, no me conviene. Más bien me conviene estar leyendo la Biblia, me conviene, porque a través de la Biblia se nutre mi ser interior, porque la palabra de Dios dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Me explico? O sea, nuevamente, incluso hablábamos hace clases anteriores y los cumpleaños y las fiestas de los familiares, ¿me conviene ir y reunirme con X personas? ¿Me conviene tal ambiente? ¿Me edifica? Si podemos pasar nuestra vida, actividades, rutinas a través de este filtro, creo que vamos a encontrar respuestas muy rápidas, muy puntuales, que tienen que ver con aquellas cosas que verdaderamente me edifican, que verdaderamente me aportan, que verdaderamente me hacen crecer y evitar aquellas que no lo hacen. Fíjate, incluso ahí les va otra cosa y ahorita se me viene a la mente. Muchos en el cristianismo preguntamos, ¿es bueno esto o es malo? ¿Es bueno fumar o es malo? Es bueno, la respuesta nunca va a ser es bueno o es malo, porque la Biblia dice, nada me es, todo me es lícito. O sea, la Biblia no, Dios no quiere que pienses en términos de bueno y malo. Dios quiere que pienses en términos de me conviene o no me conviene. Y es por eso que la Biblia no da un catálogo de las cosas buenas y de las cosas malas. De hecho, a veces cuando nosotros hacemos ese catálogo de lo bueno y lo malo, con ese empezamos a medir a otras personas. Pero lo que Dios quiere es que nosotros tengamos una mente madura que más bien piense en términos de conveniencia. Fíjate, y este pasaje es muy interesante porque primero es, ¿me conviene o no me conviene? Pero finalmente dice que también no busque solamente mi propio bien, sino el bien del de enfrente. Entonces, la palabra de Dios me dice que yo debo de pensar en mi conveniencia, lo que me conviene, lo que me edifica, lo que me es provechoso, pero al mismo tiempo piense que eso que hago, si le es benéfico al de enfrente, a mi prójimo. Y entonces eso rompe definitivamente un catálogo de las cosas buenas y de las cosas malas. Vero. Entonces, por ejemplo, ay, perdón, otra vez lo No, voy a viene, bajar a viene. nuestro día a día, ¿no? Bien, sí, Porque bájalo. justamente todos esos pasajes son de los que más trabajo me cuestan. A ver. Es como decir,
si yo dejo de leer la Biblia, es como si yo ya no voy a poderme comunicar con Dios. No, es una forma en la que yo tengo de escucharlo, Ajá, de acercarme a Él, de enamorarme de Él. Y si yo ya dejo de hacerlo, ya no me convendría porque sería como, ya no lo voy a escuchar. Y entonces, como nos va sucediendo, ¿no? Cuando ya no escucho yo a alguien, pues me voy olvidando de la persona, ya me voy alejando y cuando me doy cuenta, pues ya ni me acuerdo de ella, ¿no? sí, Entonces, a lo mejor lo vería yo más bien así, ¿verdad? Es que fíjate, la palabra edificar también es una palabra muy complicada, ¿no? Bueno, ajá, a mí. sí. Edificar. Yo lo veo como algo que me va a hacer que yo siga amando, que yo lo siga buscando porque sigo enamorada de él. Es decir, yo voy a hacer todo porque lo quiero y entonces quiero hacer las cosas bien y las quiero hacer para que él se sienta a gusto y se sienta bien conmigo, porque Fíjate, yo ahí, lo amo. ahí te hago una pausa. Edificar podríamos verlo como crecer. Acuérdate que una edificación, la misma edificación en el ámbito natural implica que en un terreno plano se edifica algo que crece, ¿no? Algo que se eleva. Entonces, nosotros estamos llamados a edificar nuestra vida cristiana, es decir, a crecer en el conocimiento de Dios, a crecer en la intimidad, a crecer en el conocimiento de los misterios del reino de Dios, a crecer en el entendimiento, como tú lo acabas de decir ahorita, fíjate, si tú te oyeras y los demás estamos oyendo, dices, es que me cuesta. Cuando dices me cuesta, créeme y que si tú creces en tu vida cristiana, te va a costar menos, te conviene. No te conviene dejar de leer la Biblia porque es como si te desligaras, sí te despegaras de la fuente de vida, porque es a través de su palabra que tú te fortaleces y eres edificada. Fíjate, y qué bueno que lo comentas, porque quiero traer a la mesa el hecho de que tú y yo somos de Cristo, tú y yo somos de Él, le pertenecemos, o sea, Él nos compró por precio de sangre. Al ser de Él, cada que hablemos de edificar, de ser edificados, de crecer, de madurar, forzosamente tiene que ser en el ámbito de nuestra relación con Él, del reino de Dios, del desarrollo de dones, talentos, en el dar fruto, en el dar testimonio, todo lo que conlleva la vida en Cristo. Si no podríamos pensar que edificar sea exclusivamente en el ámbito profesional, por ejemplo, sino que yo cuando hablo de ser edificado, conlleva que a la par que también crezco en el ámbito profesional, eso contribuye a mi relación con Dios, a mi relación con Cristo, vaya, de forma integral. Entonces, por eso la conveniencia, cuando nosotros hablamos de conveniencia, debemos de verlo desde un punto de vista espiritual, desde un punto de vista espiritual. Por ejemplo, y voy a poner un ejemplo burdo en la carne y uno espiritual. A mí me conviene en la carne no congregarme, pues si yo lo veo en la carne, pues sí, porque podría quedarme acostado, ¿no? Y le daría gusto a la carne, pero no estamos llamados a ver este parámetro desde la carne, estamos llamados a verlo a nivel espiritual. Entonces yo te diría, el no congregarme me conviene espiritualmente, claro que no, porque espiritualmente no me conviene estar echado en la cama los domingos, ¿verdad? Claro que no. Entonces, me conviene, me edifica congregarme, leer la Biblia. Tengo que verlo forzosamente desde el ámbito espiritual. Y desde el ámbito espiritual me conviene leer, me conviene congregarme, me conviene prepararme para estas clases, me conviene seguir estudiando. Ahora, fíjate, aquí se da incluso
una lucha, porque yo entiendo que hay cosas en el espíritu que me convienen, aunque mi carne se oponga. Y entonces ahí sí tengo que hacer cosas por doblegar a mi carne, que también se opone a cosas que sé que me convienen en el espíritu. Y aquí vamos a ver consecuencias de la religiosidad. Fíjense, vamos a ver algunas consecuencias de la religiosidad. Este es bien interesante, Lucas 18 del 9 al 12. eh, Era Jesús hablando de una parábola de estos, del fariseo y el publicano, ¿no? Fíjate qué interesante este tema. La religiosidad nos lleva a tener una ausencia de un genuino arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la religiosidad, como lo veíamos en el caso de Pablo, hacía que él se hinchara de orgullo, ¿ah? Porque decía, yo, fariseo, yo, circuncidado, yo. Este pasaje, en Lucas 18, del 9 al 12, dice que, y también dijo esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos. Ya desde aquí está, con esto bastaría para ver la consecuencia de la religiosidad. Fíjate, también dijo esta parábola a unos, vamos a ponerlo así, religiosos, legalistas, que qué, que confiaban en sí mismos como justos y que qué, y que menospreciaban a otros. El legalismo, la religiosidad, el ser ceremonioso, conlleva un orgullo que me levanta a mí a lo alto y que me lleva a despreciar o menospreciar a otros. Fíjate cómo lo decía, cómo lo describe el Señor Jesucristo. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto de pie oraba consigo mismo de esta manera. Fíjense, el fariseo oraba consigo mismo, o sea, con él mismo. Y decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo, no como estos, ¿va? Y fíjate qué interesante, o sea, este hombre, como ayunaba, como diezmaba, y como hacía toda serie de prácticas ceremoniales, religiosas, él incluso se consideraba mejor que otros que no lo hacían y hasta decía, ¿no? Fíjate por lo que le daba gracias a Dios. Le daba gracias a Dios por no ser como los otros. O sea, ni siquiera le daba gracias por lo que tenía, por el día a día, no, no, le daba gracias porque él no era como los demás eran de segundo grado, ¿no? De segundo, de segunda calidad. Él sí era verdaderamente justo. Y date cuenta que entonces la religiosidad, el perder de vista por qué hacemos lo que hacemos, entonces te puede llevar a una mente religiosa que te aparte de Dios, que te vuelva orgulloso. A ver, y aquí valdría la pena aplicar el pasaje que les daba hace rato de Primera de Corintios, de si todo le es lícito, pero si todo edifica. A este hombre habrá pensado si ayunar y dar diezmos le edificaba a nivel espiritual. Yo creo que ya ni se lo preguntaba. Él ya le había dado mucho énfasis a la práctica, lo había vuelto rutinario, si no es que así lo había aprendido de sus padres, si no es que así lo había recibido como tradición, y ya ni siquiera preguntaba si el diezmar, el orar y ayunar edificaba su relación con Cristo o con Dios. Ya no lo preguntaba, o sea, ya lo hacía y se hinchaba en orgullo, ¿no? La Biblia nos dice que después del orgullo
viene la caída, ¿no? Proverbios 16, 18 dice que después del orgullo viene la caída y tras la arrogancia el fracaso. O sea, fíjate, liga este pasaje de Proverbios 16, 18 al pasaje de Lucas 18 del 9 al 12. Un hombre que se consideraba justo, que menospreciaba a otros, que oraba de pie, ¿no? Que le hablaba a Dios, que se sentía mejor que otros, que diezmaba, que ayunaba, que era muy celoso, muy buen observante de la religión y de la tradición. Era un hombre que estaba a punto de caer, que estaba a punto de fracasar. Todo lo contrario. O sea, su condición religiosa lo llevaba a la ruina. O sea, su condición religiosa no estaba en medio de esta lupa que te digo que si todo lo que hacía lo edificaba, lo volvía más cercano a Dios, más sensible, ¿no? Lo hacía orgulloso. Este hombre seguramente no había entendido lo que hace rato también comentábamos aquí, que está en Efesios 2 del 8 al 9, que dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Es decir, nada de lo que hacemos puede tomar un valor mayor a la comunión con Dios. Más bien, la comunión con Dios conlleva un amor, el entendimiento del amor, y como lo decías, Vero, hace rato, porque amamos, hacemos cosas de forma natural, porque hay un amor genuino. Pero la religiosidad lo cambia, lo voltea. Cree que porque hacemos, la religiosidad nos dice que entre más hagamos, más practicamos, más damos, entonces somos mejores. Y pues no, es al revés. Por eso este pasaje nos dice, nadie se gloríe, nadie se gloríe. Tu salvación incluso es por el puro afecto de Dios, por puro amor a tu vida. Corresponde a eso. Corresponde a eso. Eso se llama gracia. Esa es la gracia de Dios, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso nos lleva a pensar y a creer que por motivo de ese amor vale la pena todo lo que hacemos. Pero no hacemos lo que hacemos para que Dios nos ame. ¿Me explico? Porque si no, este pasaje por eso nos deja ver eso. No por obras para que nadie se gloríe. Si no entendemos que el amor de Dios nos lleva a que le correspondamos, pudiéramos pensar que entre más hacemos, más somos delante de Dios, y eso nos puede llevar a un orgullo que conlleva una caída. Espero transmitir la idea, ¿verdad? De tener un amor sincero, puro, de frente al Señor, y que partiendo de ese amor hagamos lo que hagamos, a diferencia de hacer las cosas pensando que con eso ganamos la aprobación del Señor, y que incluso eso nos puede generar mayor puntuación o hacernos más grandes, ¿verdad? En la estima de Dios, porque el peligro que conlleva eso es que incluso eh, en esa arrogancia o orgullo miremos a otros como algo menor a nosotros mismos, y eso evidentemente no es grato para Dios ni edificante para nuestra propia vida. Otro de los problemas que se tiene en cuanto a la religiosidad, consecuencias de la religiosidad, es esto, de la hipocresía. Fíjate, hace rato, cuando empezó la clase, leíamos un pasaje, lo voy a poner de nuevo para que se acuerden, este pasaje que dice, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo
y no le das importancia a la viga que está en el tuyo. Muchos se quedan con este pasaje hasta ahí, pero no acaba ahí. Este pasaje dice lo siguiente. Después de lo que leímos, dice, o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Fíjate, nosotros ya habíamos visto el pasaje del fariseo este que se pavoneaba porque él sí diezmaba, él sí ayunaba y él no era como los otros pecadores, ¿no? Bueno, este hombre, si te das cuenta, tenía la mira, la vista en el problema del de enfrente. Probablemente los de enfrente sí tenían todos esos problemas que él estaba listando. Probablemente si eran pecadores, probablemente si eran ladrones, probablemente si eran lo que ahí dice. El punto está que la reprensión de Jesús es, ojo, ojo, antes de ver al de enfrente, para que le ayudes, porque si ves este pasaje, el anhelo de Dios es sí que ayudes al de enfrente, pero que primero examines en lo profundo de tu corazón para ver la paja de tu ojo. La religiosidad no te permite hacer esto. Si te das cuenta, el fariseo estaba con su vista en el vecino que cometió un error. Y Dios, y Jesús le dice, hipócrita, hipócrita. Religiosidad es hipocresía. Religiosidad es hipocresía. Porque, insisto, le damos importancia a los elementos externos, a lo que se ve, a la práctica, a la ceremonia, pero no echamos un vistazo al interior de nuestro corazón para ver qué está mal en nosotros, para que cuando eso cambie, entonces yo sí pueda ver al que me rodea para ayudarle. Y ustedes lo están viendo aquí. ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo? ¿Cómo le vas a decir a tu hermano, te voy a ayudar, ¿sí? Con este pecado que estás tú enfrentando, si no primero miras bien para sacar la paja de tu ojo, ¿no? O sea, primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea, este pasaje sí no dice que no observes o que no, o que dejes de ayudar al hermano o al vecino, pero que primero tengas una comunión íntima con Cristo, con Jesús, para que su luz resplandezca en tu corazón, tengas un cambio, una transformación y entonces tengas los elementos para así ahora ayudar al vecino desde una óptica verdaderamente centrada en la voluntad de Dios y no desde una óptica religiosa que solamente critica, que solamente se sitúa desde una posición de orgullo o de soberbia. Y evidentemente, pues ya junto con pegado, una de las consecuencias de la religiosidad es que nuestra vida no es transformada. Nuestra vida no es cambiada, nuestra vida no avanza, nuestra vida sigue atorada, sigue siendo la misma que desde que me acerqué por primera vez a Cristo. Y eso no lo quiere Dios. Efesios 4 del 22 al 24 dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice la palabra de Dios, como lo pueden ustedes observar ahí, que lo que Dios quiere es esa transformación de nuestra persona. Hace rato que les preguntaba, bueno, ¿y después de los cursos qué? ¿Ir a la iglesia y luego qué?
leer la Biblia y luego ¿qué? Bueno, pues aquí lo dice, o sea, lo que Dios quiere es que a través de todos esos elementos seamos despojados del viejo hombre, que seamos transformados, cambiados, que los vicios engañosos que aún están en nuestra persona se vayan quedando atrás, que seamos, fíjense, ahí lo dice en medio de este pasaje, que seamos renovados, renovados en el espíritu de nuestra mente, que nuestra mente sea renovada. Fíjate qué interesante, la Biblia nos deja ver que en la medida que tu mente es renovada, todo tu ser, toda tu persona, en todos los ámbitos de tu vida, va a cambiar, va a haber un cambio verdaderamente conveniente para ti y para tu familia y para tu legado, para los hijos de tus hijos. Esto tiene que ver con vestirnos de un nuevo hombre de acuerdo a Dios, de acuerdo, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, aquí es bien simple. O estamos en este proceso de renovación a través de los elementos, de los protocolos, de las ceremonias, de los estatutos que marca la religión, por decirlo así, o estamos atorados en estos elementos sin que haya una transformación, una renovación en el espíritu de vuestra mente. Una de las consecuencias más lamentables de la religiosidad, de la mente religiosa, tiene que ver con que la vida no se transforma. No vemos la bendición de Dios, no salimos del problema que estamos enfrentando, no vemos la gloria de Dios el lunes, no vemos la gloria de Dios el martes, no vemos su mover a favor de nosotros. Y no opera eso porque nosotros mismos es como si estuviéramos estorbando por medio de todo lo que aquí hemos declarado, presentado, cuatro elementos grandes, lo que les decía, no se da un genuino arrepentimiento, se genera un orgullo espiritual. Incluso fíjate, tú podrías decir, ay, yo ya tomé todos los cursos básicos y tomé unos de segundo nivel. Si sigue siendo el mismo, si sigue sin haber una renovación de tu persona, puede ser que todos esos cursos que deberían de ser para edificación y para crecimiento estén operando simple y sencillamente para generarte una especie de orgullo porque ya tienes el diploma y digas, bueno, pues yo sí ya acabé y aquel ni ha acabado, pero eso no es garantía de que estés siendo renovado en el espíritu de tu mente y que estés comprobando la voluntad de Dios en tu vida. Aguas. Puede ser que incluso estemos en una especie de hipocresía porque nos volvemos jueces, críticos de los que me rodean, ¿verdad? Y realmente no estemos ayudándoles cuando Dios sí quiere que nuestro crecimiento conlleve una transformación y que a través de esa transformación entonces cooperemos con la obra de Dios en la transformación de otros hermanos. Este pasaje es clave, hermano. Dios quiere que todos los hombres que llegan al conocimiento de Cristo, todos sin excepción, todos, sean renovados en el espíritu de su mente, sean nuevas personas. Por eso la Biblia declara que para entrar al reino de los cielos es necesario nacer de nuevo, nacer de agua y espíritu, no de carne y sangre, sino de agua y espíritu, ser renovados, ser nuevos. Ahora yo también te voy a decir una cosa, esta renovación es permanente. Podemos ir avanzando, podemos atorarnos un poco, incluso pudiéramos retroceder en algunas áreas, pero la voluntad de Dios es permanente e implica y demanda y requiere por amor de nosotros
que avancemos en esa renovación. ¿Y sabes por qué? Porque en esa renovación es donde vamos a ver la gloria de Dios y vamos a ver sus bendiciones y vamos a ver respuestas a muchas de las necesidades que hoy estamos enfrentando. Y Dios, en su amor por nosotros, quiere que lleguemos a eso, hermanos. Por eso a Él le disgusta, a Él le molesta de sobremanera la religiosidad. Es más, pudiéramos decir en una línea de estudio que fue la religiosidad la que provocó la muerte, la crucifixión de Jesucristo. Porque a él mucho de lo que le reclamaban el sistema religioso del momento es que él y sus discípulos no se ajustaran a los preceptos, a las interpretaciones. ¿Se acuerdan incluso que le dijeron, ¿cómo es posible que tus discípulos no se laven las manos? Le reclamaban incluso que él sanara en sábado, cuando él les decía, bueno, ¿es lícito dar vida o quitar la vida en sábado? A Jesús le entristecía mucho la dureza del corazón de los religiosos del momento, porque incluso le daban más importancia a la práctica, a la observancia de lo que según ellos tenía que pasar en un día de descanso, más que al hecho de que un paralítico o un enfermo fuera sanado. Imagínate a dónde había llegado la religiosidad. E incluso le decían que como él sanaba en sábado y el sábado no tenía que sanarse o no se tenía que trabajar, le decían que incluso él hacía esas obras por medio del poder del enemigo, por medio del poder del demonio, ¿no? O sea, la religiosidad es una forma de mente, también como lo vimos con el apóstol Pablo, que no solamente impide conectar con Cristo, sino que se levanta en enemigo o levanta a los hombres en enemigos del propio Jesucristo. Así que abusados, estimados hermanos. Bueno, para terminar, ¿cuál viene a ser la respuesta, la solución? ¿Cuál viene a ser la salida de frente a esta problemática en la cual estamos todos involucrados? Todos estamos involucrados. Bueno, pues ahora vas a entender por qué el salmista en Salmo 51, 10, le dice a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Te suena? Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Renuévame, Señor. Renuévame. Este pasaje nos deja ver el entendimiento del hombre de que podemos ser presas, podemos caer en el error de la religiosidad y del legalismo. Evidentemente, este pasaje conlleva ya un diálogo con Dios, conlleva la necesidad imperiosa de escucharle, de querer escuchar su voz, ¿sí? Querer escucharle. Incluso la Biblia se puede leer desde dos ópticas. Se puede leer porque tengo que leerla o la puedo leer buscando escuchar a Dios a través de ella para la situación que estoy enfrentando en el día a día. Y como punto número 3, pues la obediencia, ¿verdad? Dios te va a pedir ciertas cosas que van a apuntar hacia uno de los elementos que hablábamos hace un rato y en el que muchos a veces reprobamos, que tiene que ver con la obediencia que apela al compromiso.
tu nivel de compromiso para verdaderamente escuchar a Dios, ser renovado, salir de la religiosidad, tu nivel de compromiso, ¿sí? Va a ir en virtud, va a ir proporcionalmente en el sentido de la obediencia. O al revés, la obediencia va a caminar proporcionalmente a tu sentido, a tu nivel de compromiso. Y ahí es donde se los decía hace un rato, muchos se atoran. Fíjate el nivel de compromiso de el apóstol Pablo en Filipenses 3:7. ¿Te acuerdas lo que él decía? Hablaba de su religión, de su legado, de su herencia, de su tradición. Incluso decía que él podía eh, sentir seguridad, ¿no? En la carne por motivo de todo ello. Su nivel de compromiso y su nivel de obediencia, por eso les decía que va ligado al llamado de Cristo, lo llevó a decir en Filipenses 3:7 que todo eso que para él era ganancia, ahora lo consideraba perdido por causa de Cristo. Es decir, todo lo que a él le llenaba el orgullo, la confianza, la seguridad, su herencia, su tradición, por seguir a Cristo y en el compromiso de seguir a Cristo, por el compromiso de ponerse en manos de Cristo, y después de haber tenido una relación y una revelación de Cristo, todo eso lo mandó a la basura. Lo mandó a la basura buscando, fíjate nada más, si tú lo analizas, hacerse como una masa nueva para ser renovado conforme a lo que Cristo indicara. Y es ahí donde la vida de Cristo se dispara y llegó a ser pues lo que ahora conocemos, ¿no? El apóstol que escribió casi 2/3 del Nuevo Testamento. Entonces, Dios nos llama a un nivel de compromiso para que Él pueda cambiarnos, renovarnos y nos pueda proyectar hacia adelante en una vida alejada de una religiosidad que prácticamente viene a ser el gran estorbo de muchos dentro de la iglesia y que evidentemente es indeseable en nuestras propias vidas.